Gracias porque sabemos del amor que nos tienes. Gracias porque nos has marcado también el camino para una vida auténticamente cristiana. Gracias por el regalo de tu persona, samaritano del mundo, samaritano de la historia, samaritano de todos los hombres, el Dios hecho hombre que has venido al mundo para levantar al hombre caído. Gracias, Señor, por el regalo de tu amor. Bien, pongo estos tres verbos en torno a una parte importante de nuestra vida cristiana: el verbo conocer, el verbo celebrar y el verbo vivir. Es bueno que esta tarde tú y yo ubiquemos dónde nos encontramos o cuál es el verbo que le damos más importancia. Lo mejor es que haya digamos, un equilibrio en torno al conjugar estos tres verbos. O sea, es importantísimo conocer a Dios, es importantísimo conocer las escrituras y todo lo que la escritura nos enseña. Es importantísimo celebrar, dar culto a Dios. Digamos, la palabra santificar es una palabra importante también en la vida cristiana. O sea, debo conocer a Dios, pero debo también santificar mi vida, el tiempo, la semana, un día especial, tener una dedicación, no tan solo a ir al lugar de culto cristiano, sino también para vivir mejor con los que nos rodean. Pero también la palabra vivir es fundamental. Tú y yo, digamos, si ubicáramos el 100%, ojalá que tuviéramos un 33.33 en cada uno de estos tres verbos. Reconozco que en ocasiones un servidor a lo mejor se queda 40, 30 y 30 o 50, 25 y 25. ¿Tú cómo estás? ¿Dónde te ubicas? Lo peor a lo mejor es que ninguno de los tres verbos, pero pensemos en quienes luchamos por la vida cotidiana. Yo quise poner esta frase de Mahatma Gandhi al calce de esta, digamos, pintura que recrea lo que el Señor nos narra en la parábola del capítulo 10 de San Lucas, que decía Mahatma Gandhi: yo creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. ¿Y cómo no iba a decir esta expresión dolorosa, aterradora, que nos simbra, que nos sacude, que nos debiera provocar pena, vergüenza? Porque Mahatma Gandhi conoció un cristianismo que pudo haber sido vinculado a misioneros italianos o franceses, hablando de la Iglesia Católica, pero a él le tocó conocer una India dominada por los ingleses, por una iglesia anglicana que, reitero, lo mismo pudo haber sido misioneros católicos, misioneros evangélicos, misioneros ortodoxos, misioneros de los ritos orientales. Aquí la historia la ubicamos, la India, que fue colonizada por la corona inglesa, fue el cristianismo que conoció Mahatma Gandhi, pero reitero, puede ser cualquiera de nosotros, inclusive quizá aquellos misioneros que de México van a África hoy en día. Pero él decía, hablando de lo que él conoció: yo creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. Y cómo no, si le lastimaban a su pueblo, si estábamos, digamos, siendo incoherentes. Bien, vamos al texto del Evangelio, adelante, del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Adelante. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que, al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que pasaba por aquel sitio lo vio, que iba de camino, llegó junto a él y, al verlo, tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino, lo montó luego sobre su propia cabalgadura
Lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciéndole: cuida de él y si gastas algo de más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos por los bandidos? Él respondió: me supongo que el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hablemos sobre el buen samaritano, y aunque revisaremos los 3 verbos en nuestra vida, no obstante quisiera hacer una alusión a una interpretación de las muchas que ha habido sobre ese texto que ha generado gran cantidad de reflexiones. En la noche primero Dios les compartiré una psicoanalista llamada François Dolto, Francois Dolto, así tal cual, D-O-L-T-O, Dolto. François Dolto hace una interpretación que me parece muy inteligente, pero bueno, o sea, dejemos a un lado muchas lecturas que pueda haber de este texto, pero te comparto, adelante Ruth, en la siguiente diapositiva, una lectura que hace San Ambrosio de Milán, digamos en el finales del siglo IV, principios del siglo V. San Ambrosio de Milán, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, dice que el buen samaritano en realidad es Jesucristo. El hombre estaba caído, el hombre se encontraba lastimado, el hombre se encontraba postrado por su pecado. Y este hombre caído, este hombre que Dios había creado con todo el amor, con toda la riqueza, con esa belleza de un Dios que acariciaba el barro, un Dios que nos dio el Ruaj, que nos dio su espíritu. De pronto este hombre caído en el Antiguo Testamento no pudo ser levantado, o no lo quiso levantar el rigor de las leyes, de lo que el escriba, que es el que le está preguntando. Cuando el Señor le dice cuál de estos 3 fue el que se portó como prójimo, y él todavía con ese circunloquio responde: me supongo que el que tuvo compasión de él. El Señor le responde a un doctor de la ley, a un escriba, y digamos, aquel que era especialista en la ley debe reconocer que la ley no pudo levantar a este hombre caído. Este tema lo va a desarrollar abundantemente San Pablo, diciendo que la ley no nos ha justificado, que no son las obras de la ley lo que hace al hombre justo, sino tú sabes quién nos hizo justos, la persona de Cristo. Pero dejando a un lado ese, digamos, rigor farisaico de las leyes que no pudieron levantar el caído, dice también San Ambrosio de Milán que tampoco levantaron al hombre caído todos esos, digamos, expresiones de culto del Antiguo Testamento, la expresión de autosuficiencia, de un culto de pronto inhumano, que eran especialistas el levita y el sacerdote, que precisamente por mantener la pureza del culto no se detuvieron, porque haberse detenido a levantar a un herido en el camino era quedar impuros. Por eso hablo de autosuficiencia inhumana. El sacerdote y el levita, de acuerdo al libro de Levítico, no podían contaminarse, cuando en realidad la sangre, como dice el libro del Génesis, la sangre le pertenece a Dios, la sangre posee la vida en el capítulo 9, cuando habla acerca después del diluvio, invitando al hombre a que no disponga de la sangre, porque la sangre le pertenece a Dios y posee la vida. Pero bueno, de acuerdo a lo que hacía el levita y el sacerdote, hicieron lo correcto porque no se contaminaron. Pero dejando a un lado lo que manifiesta San Ambrosio de Milán, dice que este hombre caído fue Jesucristo, el samaritano, aquel que vino de viaje, aquel que puso su tienda entre nosotros, aquel que vino al mundo, el que se detuvo, el que estuvo con nosotros, el que cargó al ser humano, el que subió al ser humano en la montadura o montura de la cruz,
el que le curó las heridas con aceite y con vino, con su preciosísima sangre, el que una vez que levantó al hombre, le dice a los que están al frente del mesón de la iglesia, Pedro, los cristianos, los bautizados, les dice, cuida de él y todo lo que hagas te lo pagaré cuando regrese. El Señor promete regresar y decirnos, yo te pagaré todo lo que hagas por tu hermano. Y nos ha dejado las dos monedas, decía San Ambrosio de Milán, y esas dos monedas, dice San Ambrosio, es la naturaleza humana y la naturaleza divina de aquel que es una sola persona, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, el rostro divino del hombre y el rostro humano de Dios. Así es como lo expresamos. Pero vamos ahora a cuestionarnos nosotros adelante. ¿Quién es el especialista en cristianismo? La pregunta más importante es la que se ha hecho y la que nos ha respondido el día de hoy el Señor. ¿Quién fue prójimo de aquel hombre que fue dejado tirado en el camino? Y la respuesta de Jesús es esencial porque entonces nos menciona quién es realmente especialista en la vida cristiana. El que conoce, como el que le está cuestionando, como aquel que le dice cuál es el mandamiento más grande de la ley, y el Señor dice amar a Dios y amar al prójimo, y él pregunta, porque es un doctor de la ley, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor cuenta o narra la parábola del buen samaritano, y el Señor le regresa la pregunta, ¿quién fue prójimo del hombre caído en el camino, del hombre asaltado y tirado en el camino, herido? Y él responde, me supongo que el que tuvo compasión de él. O sea, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es especialista en cristianismo? El que conoce a la perfección la Biblia, los textos sagrados, o incluso que pueda presumir de cursos de espiritualidad, de pastoral, de teología, de moral, de catecismo, de doctrina, de derecho canónico. O sea, ¿quién es el especialista? El que celebra como ese sacerdote, como ese levita que tiene tanta importancia el llegar al templo, lo cual yo no digo que no sea importante ir al templo, pero que esto te impida detenerte, o sea, porque vas a la celebración. O sea, ¿quién es el especialista? ¿El que conoce, el que celebra o el que vive? Entonces, aquí más que la selección, vamos hoy a realizar nuestra meditación en torno a la eliminación de elementos para poder ir llegando al punto central de los verbos que hoy el Señor nos presenta. Bastaría para que pudiéramos clarificar nosotros en este regalo que el Señor nos da el día de hoy, que dirijamos la mirada a este capítulo 10 de San Lucas en torno a lo que es la parábola del buen samaritano, para poder ubicar, identificar dos cerrazones en la vida de los que nos llamamos cristianos. ¿Cuál es la primera cerrazón? Adelante, la del doctor de la ley, la de aquellos que nos quedamos en el simple conocimiento de Dios. Digamos, somos nuevos doctores de la ley, aquellos que conocemos con certeza y que incluso conocemos hasta en los detalles mínimos lo que nos dice la Escritura. Te quisiera comentar que cuando un servidor estaba estudiando todavía en la formación para ser sacerdote, un día nos piden que hagamos examen de texto precisamente sobre el Evangelio de San Lucas. Y me acuerdo que el padre Dip, un padre de San Luis Potosí, el padre Dip nos hizo examen sobre el texto sagrado, sobre lo que dice cada uno de los capítulos del Evangelio de San Lucas. Yo recuerdo que obsesivamente los iba memorizando y iba haciendo repetición del texto sagrado. Y es posible que tú te aprendas mentalmente los textos sagrados, pero de ahí a que pasen de la mente y las neuronas a nuestro corazón, hay mucha diferencia. Hoy existimos una gran cantidad de personas que tenemos una serie, digamos, de papelitos, de diplomas colgados en nuestras oficinas o en los lugares donde residimos. Personas que pecamos y hasta presumimos de ser intelectuales, o sea, que somos invitados hasta como referentes, que llega el momento en que hay ciertos temas y somos buscados para hablar
con toda erudición de las cosas que se conocen de la vida cristiana. Digamos, somos personas que conocemos a la fe a la perfección, pero que podemos conocer tanto, pero adolecemos porque somos incoherentes, porque nuestra vida no va conforme a lo que conocemos, porque somos sofistas. El sofista es el que engaña. Los sofistas son los que hasta dicen cosas que caen bien al oído y la persona dice, mira qué bonito habla la persona, pero que conocemos aquí en la cabeza las cosas, pero no llegan al corazón y menos llegan a nuestras manos como para poder darle un pan al hambriento, poder acariciar y aliviar el dolor que tiene nuestro hermano. Personas que no unimos vida y conocimiento, personas que tenemos mucha satisfacción intelectual, que tenemos un bagaje cultural, pero que se convierte en algo embarazoso, algo que se convierte en una carga. Convertimos lo más sagrado en conceptos, solamente en elementos abstractos, y nos quedamos dando vueltas en ese caracol interminablemente de la indiferencia de nuestra erudición maquillada, personas que no vivimos realmente lo que debemos o lo que conocemos. Digamos, digamos, la primera trampa en la que caemos muchos de los que nos llamamos cristianos. Pero adelante hay una segunda trampa que es la del sacerdote y el levita. La segunda cerrazón es la de aquellos que nos quedamos con hermosas celebraciones, o sea, personas que preparamos la liturgia, pero a la perfección, personas que tenemos todo, absolutamente todo debidamente estudiado, llámese en la Iglesia Católica o en cualquier otra expresión de fe, pero incluso se pone una especie, digamos, de ambientación en las luces para que las luces suban a la intensidad y bajen un poquito siendo más tenue para darle un momento de impacto, un momento que hasta se erice la piel de la persona, y cuando de pronto la persona está en oración viene ese momento de exaltación, ese momento digamos, de levantar la voz y de exclamar y de hacer que todo mundo glorifique a Dios y que todo mundo entone un canto y que ese canto erice la piel y la persona sienta que está en un cielo, y de pronto la persona empieza a sentir la emotividad y esas liturgias hermosas, o sea, de todo tipo de expresiones de liturgia. O sea, las personas tenemos bien estudiado, o sea, cuándo decir la palabra adecuada, que en ese momento con la palabra y el tono haga que la otra persona reaccione, y en ese momento la persona entra en catarsis y dice, es cierto, el Señor me ama, y todo lo que puede ir en torno al manipuleo de una celebración de personas que no vivimos lo que celebramos, porque salimos del templo, salimos de la iglesia y tratamos con la punta del pie a los demás, porque no somos capaces de pagarle a esa persona que me vendió una fruta y le digo que no tengo cambio, que se lo pago mañana. Pobre hombre, anda vendiendo frutita y verduras en la calle porque quiere llevar alimento a su propia familia. Digamos, qué incoherente, o sea, personas que vamos elegantemente vestido con corbata o vamos hasta con nuestro saco de ministros, pero que el pobre empleado le pago ínfimo, no lo tengo asegurado. La persona que me corta, que me arregla mi casa, que me pinta, le doy 1000 vueltas. O sea, ¿dónde se encuentra auténticamente la vida cristiana? ¿Cuáles son las razones? Ya hablamos del que pretendía erudición, pero a veces tenemos nosotros la cerrazón de aquellos que somos piadosos, religiosos, pero que reducimos la vida cristiana, la fe, a una sola ceremonia, pero que bordeamos al hermano necesitado, incluso, o sea, en el mismo camino hacia el templo, evitamos encontrarnos con alguien que pueda hacernos retrasar, porque ¿cómo voy a llegar tarde al encuentro con Dios? Ojalá pudiéramos saber que el Señor precisamente se encontraba allá afuera esperándome,
para que yo le atendiera. Adelante. Nos convertimos entonces en burócratas de la virtud. Digamos, somos esos escrupulosos practicantes de la religión, los que nos quedamos en ritos, pero que no somos capaces de bajar de nuestra montura, de esa levitación en la que me encuentro, porque sí somos personas que casi nos pegamos en el techo, porque estamos prácticamente liberados de la materia y estamos como si fuéramos ángeles, pero no atendemos al hermano necesitado. Es una religión que bien Carlos Marx un día calificó de opio del pueblo, o sea, de personas que estamos dopadas, de personas que estamos, pareciera, consumiendo enervantes para vivir en otro mundo, para vivir en otro universo, pero no en el universo donde el hermano necesita que yo le brinde la mano. O sea, es realmente el opio entendido como un estupefaciente, el opio entendiendo como estupefaciente, y estupefaciente es lo que hace estúpidas a las personas. Eso es el estupefaciente, lo que nos hace estúpidos, tontos. O sea, pensamos que estamos bien cuando estamos realmente evadiendo la realidad, porque nos quedamos en un egoísmo refinado, enmascarado, viviendo un supuesto cristianismo, pero es una religión de maquillajes, ceremonias litúrgicas donde todos tenemos bellas caretas, desde el sacerdote, el ministro sagrado, todo bien peinadito, o sea, con sus indumentarias impecables, pero que no somos capaces de ir a ver al hermano, encontrarnos realmente con el hermano necesitado. Adelante, la pregunta en esta tarde, en torno al capítulo 10 de San Lucas: ¿cuál es el verbo más importante? ¿Conocer la religión? Yo no digo que no. ¿Celebrar la liturgia? Yo soy ministro de la celebración. ¿Y el verbo vivir? ¿Cómo se encuentra? O sea, ojalá que pudiéramos nosotros guardar un equilibrio en torno a lo que conocemos, sin dejar de celebrar el decoro, porque el culto de Dios debe ser decoroso, bello, hermoso. Recordar que cuando se celebra a Dios, convertimos nuestro espacio material en un espacio sagrado, en un espacio divino. Pero si Dios me está esperando también en el hermano, si Dios me está esperando en el necesitado, no podemos dejar el verbo vivir fuera de la dinámica de la vida cristiana. Muchos nos quedamos en el conocimiento, pero no vivimos lo que conocemos. Muchos asistimos puntualmente, escrupulosamente puntuales a la celebración litúrgica, pero no nos damos cuenta de que en el camino, sí, en el camino a Jerusalén, en el camino a ir al lugar sagrado, se encuentra también Dios en el camino. Hoy debemos ubicar que es escandaloso el egoísmo, la soberbia, el orgullo, esa actitud jactanciosa, la mezquindad, la pedantería, el fariseísmo y la hipocresía. El creernos a nosotros merecedores de todo, pero olvidándonos realmente del hermano. Adelante, hablamos de una perfección maquillada. Es el pecado de los que conocemos, pero no vivimos una perfección de la diplomacia. Es el pecado de quienes celebramos, pero se convierte la religión en la vida de un calculador, de un burócrata de la virtud, de un perfeccionista de hipocresía. Porque hay una diplomacia sin alma, un fariseísmo en donde tú y yo somos cercanos a aquellas serpientes donde el Señor calificaba el fariseísmo. Y ahí es donde de pronto en realidad nos encontramos lejanos de Dios, no la distancia geográfica, ni siquiera la distancia que provoca nuestra, digamos, nuestra inconsistencia, sino
la distancia que marca nuestro egoísmo para con aquel que es Padre y que ama, y la distancia que se marca para con Dios, sobre todo cuando no nos encontramos con un hermano que necesita amor de parte nuestra. Recordemos que el peor pecado que existe no es otro, sino el de la falta de amor. Hoy, adelante, quisiera que nos preguntáramos, ¿qué es lo que el mundo espera de nosotros? Pongo las tres cosas. Este mundo nos pide que tú y yo conozcamos a la perfección los textos bíblicos y los digamos casi vomitándolos de memoria. Que la gente se admire porque mira, parece que conoce toda la Biblia a la perfección. ¿Qué es lo que necesita el mundo? Hoy se necesita, digamos, celebraciones litúrgicas, hermosas, que se alarguen 2, 3 horas y donde se escuche el sí, Señor, la gloria a Jesucristo, las murallas han caído, este es el sitio de Jericó, va a caer la muralla o más allá de pedirnos conocer a la perfección textos bíblicos, más allá de solicitarnos celebraciones, donde las personas tengamos desahogos, esperan que nos bajemos de la cátedra, del púlpito, de las monturas para curar al que sufre en el camino. Recupero la frase de Mahatma Gandhi. Yo creo en Jesucristo, pero no creo en los cristianos. Duro, ¿eh? ¿Cuál de los tres somos? Adelante. ¿El que conoce, el que celebra, el que vive? El Señor pregunta cuál de esos tres se parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos. Y el doctor de la ley dice, me supongo que el que practicó la misericordia con él. Y dice, anda y haz tú lo mismo. Tú sabes que el doctor de la ley evitó decir samaritano. Los odiaban. Me supongo que el que practicó la misericordia con él. No importa. No importa que tú, doctor de la ley, no digas el samaritano. Pero has sido capaz de decir el que practica la misericordia es el prójimo. Y el Señor nos ha de decir, vete y haz tú lo mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Ruth. Gracias.